El amante de mi esposa apareció en la cena de parejas y me dijo, con la arrogancia de quien cree poseer algo que no le pertenece, esta mujer es mía. Tragué saliva con dificultad. La miré, esperando una reacción, una negación, un grito de negación, cualquier cosa. Pero su silencio me hirió como una navaja en el corazón. No estaba preparada para eso. No hay preparación para ser traicionada frente a una mesa puesta, frente a amigos, frente a la vida que creías construir con alguien que te dijo, te amo, cada noche. Volví lentamente la cara y, con voz temblorosa, la miré a los ojos y le dije, explícame esto ahora. Ella simplemente me miró fijamente, como si fuera víctima de su propia decisión. Y fue en ese silencio que todo cobró sentido. El hombre frente a mí me miró, confundido, sin entender por qué estaba allí, porque ella no le había dicho quién era. Y entonces me preguntó, casi sorprendido, ¿qué eres para ella? Y respondí, con la dignidad magullada y un nudo en la garganta, el marido. Retrocedió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito, más ensordecedor que cualquier discusión. La cena terminó allí. Las velas seguían encendidas, la comida seguía intacta, el vino se calentaba en las copas, pero el aire había cambiado. Todo había cambiado. Empaqué mis cosas al día siguiente, sin armar un escándalo, sin necesidad de testigos. Simplemente me fui. Dejé una carta breve, cortante y sincera, espero que no tengas que pasar por esto para entender la elección que hiciste, y eso fue todo. Dejé esa casa, ese capítulo de mi vida, dejando atrás a alguien que prefirió mentir antes que ser honesto, que eligió la aventura y terminó perdiéndose la historia. Lo que nadie sabe, lo que nadie vio, fue lo que pasó después. Porque la traición no termina cuando alguien se va. Perdura como un eco. Regresa en los días que siguen, en las noches solitarias, en los silencios que permanecen. Y ella, la mujer que una vez me llamó amor, intentó seguir adelante con su amante. Pero él, tan engañado como yo, no se quedó. Él también se fue, frustrado por haber sido utilizado, por haber sido cómplice de una mentira que, sin saberlo, lo había vuelto contra otro hombre. No se quedó para consolar, para dar la bienvenida ni para empezar de nuevo. Desapareció como ella merecía, sin explicación. Y allí, sola, frente a las ruinas de su propia elección, comenzó a comprender la profundidad del error que había cometido. Pero este no es el final. No es una historia de redención para ella, ni un nuevo comienzo para nosotros. Lo que vino después fue mucho más que arrepentimiento. Lo que vino fue el peso del silencio, los estragos de la ausencia, el recuerdo de todo lo que tiró por un deseo fugaz. Intentó buscarme. Intentó justificarlo. Intentó hacerlo pasar como un simple desliz, una confusión. Pero no lo fue. Fue una decisión. Decidió mentir. Decidió esconderse. Decidió traicionarme, a mí, al compromiso, a la verdad, a la historia que habíamos escrito juntos durante años. Quiso borrarlo todo con un gesto, y cuando intentó regresar, la puerta ya no estaba. Ella no lo sabía, pero durante todo ese tiempo, seguí en contacto con su madre. Una mujer que siempre me trató como a un hijo, que me acogió desde el principio y sabía perfectamente lo hombre que era. Y cuando descubrió lo que su propia hija me había hecho, no solo se distanció de ella, sino que empezó a buscarme con frecuencia. Un café, una visita, una llamada. Al principio, me pareció extraño, pero luego lo comprendí, esa mujer me veía. Me valoraba. Y sin darme cuenta, se convirtió en el único puente entre el pasado y yo. Pero también fue a través de ella que ocurrió algo inesperado. En una de estas visitas, su madre, ya frágil, con la voz temblorosa y los ojos perpetuamente llorosos, me llamó a su habitación y me entregó una caja. Una simple caja de madera, con la tapa marcada por el tiempo. Dentro había cartas que le había escrito a su hija a lo largo de nuestra relación. Cartas que ella nunca había leído. Nunca tuve el valor de entregarlas. Cartas de cumpleaños, cartas de reconciliación, cartas de confesión, cartas de amor. Cartas donde había escrito lo que mi boca no podía decir, donde había puesto los pedazos de mi corazón que ella, demasiado distraída, nunca quiso ver. Las leyó todas allí, delante de su madre, días después.
las leyó en silencio y lloró como quien ve por primera vez la vida que había destruido. Ella lo entendió demasiado tarde. Lo entendió cuando ya no había vuelta atrás, cuando ya no cabía más perdón en mi corazón. Porque no se trata solo de traición. Se trata de ser invisible, de entregarlo todo a alguien que no entiende. De amar a alguien que se ama a sí mismo más que a nada. Destruyó algo que nunca recuperará. Y el peor castigo no fue perderme. Fue darme cuenta de que nunca dejé de ser amada por la única persona que ella creía que siempre estaría a su lado, su madre. Mientras ella se hundía en el arrepentimiento, yo encontré la paz. No fue inmediato ni fácil. Pero era cierto. Poco a poco, comencé a reconstruirme. Empecé a mirarme al espejo sin vergüenza, a dormir sin esperar el regreso de alguien que ya no merecía espacio a mi lado. Y fue en este silencio, lejos del caos, que encontré una nueva presencia. Una mujer que no llegó para borrar el pasado, sino para acompañarme en el presente. Ella no tenía la culpa de las heridas que yo cargaba, pero tuvo la paciencia de sanarlas. No necesitaba competir con nadie, porque yo ya no pertenecía a nadie. Era solo mía. Ahora, lo más curioso de todo es que, incluso después de todo, la mujer que me traicionó regresó con su madre. Quería reconectarse con lo que quedaba de su familia, pero descubrió que incluso ese vínculo estaba fracturado. Su madre le dijo con firmeza: destruiste a un hombre que te amaba más que a sí mismo. Y perdiste al único que realmente te veía, se derrumbó. Y supe por las palabras de su madre que ese fue el momento en que comprendió lo que había hecho. No solo había traicionado a su marido. Se había traicionado a sí misma. Y quizás lo que más le dolió no fue ni siquiera la pérdida. Fue ver que, incluso con el mundo desmoronándose, el hombre al que traicionó, siguió adelante. Sonrió. Volvió a amar. Y floreció. Sin ella. Fue el día en que comprendió que las traiciones no solo rompen relaciones, sino que también matan futuros. Y el nuestro, ahora, era un pasado enterrado. Pero lo que nunca supo es que un día, mientras caminaba sola por una calle de la ciudad, me pasó. Estaba diferente, más delgada, con la mirada perdida. Y yo estaba con ella. Me miró, dudó un segundo, y apartó la mirada. Como si verme feliz fuera el golpe final. Como si el dolor que me causó solo cobrara forma al darse cuenta de que no era irreemplazable. De que su amor no era único. De que la vida seguía, y era mejor. Ahora queda una última cosa que quizá nadie sepa: la carta que le dejé, no fue lo único que le escribí. Hay algo más. Algo que nunca recibió. Algo que podría cambiar todo lo que piensas sobre esta historia. Una revelación. Una decisión. Algo que se ha mantenido oculto hasta hoy. Y eso es lo que nadie imagina. Bienvenidos al canal. Aquí, no romantizamos ni apoyamos ningún tipo de traición, por el contrario, mostramos a través de historias ficticias cómo destruye vidas, corroe sentimientos y deshace lo que una vez fue amor verdadero. Cada narrativa se crea con el propósito de te hará reflexionar sobre las consecuencias de las malas decisiones. Ahora prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar es fuerte, realista y te conmoverá. Respira profundamente. La historia comenzará. Cuando Daniel conoció a Laura, todo en su vida pareció finalmente encontrar un rumbo. Era un hombre centrado, de esos que veían el amor con los pies en la tierra, pero con el corazón abierto. Tenía un carácter tranquilo y atento, y una generosidad casi silenciosa en sus pequeños gestos. Era el tipo de hombre que nunca necesitaba alzar la voz para hacerse oír, porque su presencia bastaba. Laura, en cambio, era todo lo contrario: expansiva, sonriente, vibrante. Su energía dominaba la sala, y su mirada siempre parecía contener cierto misterio, algo que atraía a la gente de forma natural. Se conocieron en una pequeña librería, cuando ambos se pelearon por el último ejemplar de una vieja novela. El simple momento finalmente se convirtió en una conversación, que se convirtió en un café, que se convirtió en horas, que se convirtieron en un vínculo. El comienzo fue ligero, sencillo. La conexión entre ellos parecía inexplicable, pero real. Daniel, con su carácter más reservado, encontró en ella la chispa que faltaba. Laura, a su vez, decía que él era su refugio,
alguien que la hacía sentir como en casa incluso cuando estaba lejos. Y su relación creció sobre esta base de contrastes que encajaban. Construyeron una rutina juntos que, aunque simple, estaba llena de significado: café por la mañana con notas junto a la taza, paseos nocturnos sin destino específico, largas conversaciones tumbados en el sofá sobre planes, el futuro y la familia. Su amor era discreto por fuera, pero intenso por dentro. Para quienes los miraban desde fuera, eran casi la imagen misma de la estabilidad emocional, el respeto mutuo y la verdadera camaradería. Daniel tenía un pequeño estudio de arquitectura, que mantenía con esfuerzo y dedicación. Laura trabajaba en producción de eventos y estaba rodeada de gente, en un ambiente ruidoso y bullicioso. Sus profesiones contrastaban, pero la admiración entre ellos era evidente. Él respetaba profundamente su libertad y ella valoraba su equilibrio. En los primeros años, todo era muy sólido. Las pequeñas discusiones se resolvían con madurez. Nunca faltaban el cariño ni las palabras de afecto. Los amigos comentaban lo idóneos el uno para el otro, que parecían, e incluso sus familias participaban con alegría en cumpleaños y aniversarios. Eran, a ojos de todos, una historia en desarrollo, prometedora y llena de vida. La casa donde vivían juntos era sencilla, pero llena de detalles personales. Fotografías enmarcadas adornaban los pasillos, libros apilados en los rincones de la sala, recuerdos de viajes esparcidos en los estantes. La cocina era el espacio favorito de Daniel, donde preparaba la cena los sábados mientras Laura ponía sus listas de reproducción favoritas. Reían juntos. Cantaban. A veces bailaban en medio de la sala entre copas de vino. Los fines de semana casi siempre estaban reservados para ellos, como un pacto silencioso para reconectar después de las exigentes rutinas de la semana. E incluso con sus diferencias de temperamento, ambos lograron encontrarse a medio camino. Él era razón, ella era emoción. Él era prudencia, ella era impulso. Pero había amor. Mucho amor. Al menos, eso era lo que parecía. Pasaron los años, y con ellos llegaron los desafíos naturales de la convivencia, el cansancio, el estrés y la acumulación de responsabilidades. Laura empezó a trabajar en proyectos más grandes y exigentes, lo que implicaba más horas fuera de casa, más eventos nocturnos y más viajes. Daniel, mientras tanto, se sumergía en un proyecto complejo en el estudio que requería una concentración total. Los horarios empezaron a coincidir, las conversaciones menguaron y los silencios empezaron a surgir donde antes había risas. Seguía habiendo amor, pero ahora también había distracción. Las cenas de los sábados se convirtieron en comida rápida para llevar. Los paseos nocturnos dieron paso al cansancio. El contacto seguía existiendo, pero ya no era cotidiano. Las conexiones se volvieron automáticas, casi mecánicas. Seguían juntos, pero cada vez menos presentes. Daniel, siempre más introspectivo, sentía los cambios, pero no sabía cómo nombrarlos. Prefería creer que era una etapa, como tantas otras. Que la rutina pesaba, que el trabajo le pasaba factura, que el tiempo le pasaba factura solo por un instante. Aún así, en sus acciones, intentaba mantener viva la esencia de antes. Compraba flores sin fecha fija. Le preparaba café justo como a ella le gustaba. Le escribía mensajes cortos a lo largo del día, preguntándole si estaba bien. Pero la respuesta ya no llegaba con la misma calidez. Laura, en cambio, empezó a parecer más impaciente, más distante. A veces, al llegar a casa, parecía que dejaba una parte de sí misma afuera. Estaba cada vez más involucrada en proyectos, gente y entornos desconocidos. Hablaba menos de su día, respondiendo con frases cortas, evitando temas profundos. Simplemente decía que estaba cansada, que quería silencio, que necesitaba espacio. Incluso ante esto, Daniel siguió intentándolo. Sugirió viajes, terapia de pareja e intentó reavivar lo que parecían las cenizas de una etapa más difícil. Pero Laura siempre lo posponía, siempre decía que todo estaba bien, que era solo cuestión de tiempo hasta que todo encajara. Él creía. Quería creer. Por amor, por historia, por memoria. Creía en lo que habían vivido y aún veía en ella a la mujer de la que se había enamorado. No lo sabía, pero la distancia entre ellos no eran solo horarios ni cansancio. Era algo más, más profundo.
Era una desconexión emocional que crecía con cada silencio, con cada excusa. Pero Daniel no sospechaba nada. Confiaba. Quizás demasiado. Laura, por dentro, vivía un conflicto. Algo la inquietaba, algo que no podía explicar, o quizás sí, pero no quería admitirlo. Las sonrisas que antes le salían con facilidad ahora eran forzadas. Las noches que antes anhelaba compartir ahora se sentían como una obligación. La complicidad se convirtió en incomodidad. Pero no habló. Quizás por miedo, quizás por cobardía. Y cuando lo hizo, fue con frases secas, como si protegerse fuera más fácil que abrirse. Dijo que el problema era el trabajo, el estrés, las exigencias. Dijo que no se trataba de él, que necesitaba tiempo para sí misma. Y Daniel, aún sintiendo la creciente frialdad, no se dejó conmover. Permaneció allí, firme, dispuesto. Al fin y al cabo, quienes aman de verdad creen que el amor perdura. Los amigos empezaron a notar la diferencia. Su ausencia en las reuniones, la falta de brillo en sus ojos. Comentaban con discreción, sin querer involucrarse. Pero todos notaban que algo había cambiado. Sus miradas cómplices ya no se cruzaban. Los abrazos parecían meros gestos sociales. Seguían viviendo juntos, seguían compartiendo el mismo techo, pero la intimidad ya no existía. Daniel intentaba mantener su rutina diaria, pagaba las cuentas, se encargaba de la casa, preparaba el café, hacía la compra, organizaba los detalles de la vida diaria. Laura, cada vez más absorta en sus propias preocupaciones, llegaba tarde, se iba temprano y respondía poco. Su ausencia, aunque física, era casi total. Y aún así, seguía creyendo. Porque el amor a veces ciega. A veces te niegas a ver lo obvio. Daniel aún veía en ella a la mujer que se reía de su primer chiste, que lloraba cuando le pedía matrimonio, que bailaba descalza por la sala un domingo cualquiera. Todavía se aferraba a los recuerdos como si fueran garantías de un futuro. No quería aceptar que esto se estuviera desmoronando. Quizás, en el fondo, lo sabía. Pero él aún no estaba listo para admitirlo. Por aquel entonces, él todavía cocinaba las cenas de los sábados. Aún dejaba la botella de vino abierta, con la música sonando. Aunque sabía que probablemente llegaría tarde, o quizá no, y cuando llegaba, con una sonrisa cansada y una mirada distante, él simplemente le decía, «Vale, cariño. Siéntate aquí conmigo». Y ella lo hacía. Unos minutos. Hasta que miraba su móvil. Hasta que volvía a perderse en sí misma. Pero él seguía creyendo. Y ese fue, quizás, su mayor error. O su mayor virtud. Según la perspectiva. Porque amar demasiado, cuando no es correspondido, puede ser un acto de valentía, o de destrucción. Y estaba a punto de descubrir que el amor, cuando no es correspondido, es un arma de doble filo. Lo que Daniel no sabía era que todo estaba a punto de cambiar. Que el amor que había protegido con tanto celo ya no existía en el otro lado. Que la historia que había escrito con dedicación, había sido reescrita sin su conocimiento. Pero hasta ese momento, seguía creyendo. Seguía haciendo planes. Seguía cocinando. Seguía sirviendo vino. Seguía dejando su corazón a disposición de alguien que ya no vivía allí. Y lo más curioso de todo es que la noche en que se rompió, empezó exactamente como todas las demás. Laura empezó a salir más. Decía que eran eventos de trabajo, reuniones fuera de horario, almuerzos que se convertían en cenas, contactos que debían mantenerse. Al principio, Daniel le creyó. No por ingenuidad, sino porque realmente quería confiar. Después de tantos años compartiendo la misma vida, aún veía en ella a la mujer que había elegido amar. Así, evitó los pensamientos que empezaban a formarse en su mente, apartando las inseguridades como si fueran ideas fugaces, incluso injustas. Siguió manteniendo la casa ordenada, las facturas pagadas, la cena lista las noches que ella prometía volver. Pero rara vez cumplía. Los retrasos se convirtieron en rutina. También las excusas. Siempre acompañadas de justificaciones plausibles, con la voz segura de quien no deja lugar a dudas. Sabía mentir con calma. Sabía manipular el tiempo, su tono, su mirada.
Sabía ocultar lo que se escondía tras el cansancio que decía sentir. Y Daniel, cada vez más, se sentía como un extraño, como si su vida fuera un lugar del que ya no tenía la llave. Los domingos empezaron a pesarle. Antes eran sagrados. Ahora eran días de silencio, con ella encerrada en su habitación, diciendo que necesitaba descansar. Salía a pasear solo, a veces comprando flores para intentar salvar algo, otras veces simplemente sentado en un banco del parque y viendo pasar el tiempo. Lo que una vez habían compartido ahora estaba acompañado de soledad. Pero él persistió. Seguía preparando el desayuno, seguía enviando mensajes cariñosos, seguía creyendo que todo podía mejorar. Una mala etapa, nada más. Se lo repetía como un mantra. Y cuando ella sonrió de repente, cuando lo abrazó suavemente por detrás mientras él picaba verduras en la cocina, se aferró a ese gesto como si fuera una prueba de que ella seguía allí. Pero no estaba. En realidad, no. Su cuerpo vivía en la misma casa. Su corazón, no. Las pequeñas contradicciones comenzaron a multiplicarse. Horarios que no coincidían, historias que cambiaban, detalles que ella había olvidado y que él recordaba con precisión. A veces se confundía, y cuando él preguntaba algo simple como, ¿no dijiste que la cena era con el cliente del centro?, ella evadía el tema, diciendo que se equivocaba, que se le olvidaban cosas, que se estaba volviendo paranoico. Y entonces se callaba. El miedo a parecer controlador le hacía tragarse la duda. Daniel siempre había sido respetuoso, nunca había intentado invadir el espacio de los demás. No quería ser uno de esos hombres desconfiados que rebuscaban en bolsos o revisaban celulares. Creía que quienes aman confían. Pero, ¿qué haces cuando el amor empieza a sentirse como abandono? La intimidad ya no existía. Laura evitaba el contacto físico, los besos y el contacto visual prolongado. Decía que estaba agotada, fuera de sí, y que necesitaba tiempo para sí misma. Y él, frustrado, se apartó. Empezó a dormir cada vez más tarde, esperando su llegada. A veces, el sueño lo vencía en el sofá. Otras veces, la oía entrar por la puerta, tarde en la noche, con pasos ligeros, evitando el ruido. Ya no había conversación sobre el día, ni planes para la semana. Vivían como dos desconocidos compartiendo el mismo techo, la misma cama, pero ya no los mismos sueños. Y él, cada vez más silencioso, ya no estaba seguro de si era amado o simplemente tolerado. Una noche, un par de amigos organizaron una cena de parejas. Laura aceptó a regañadientes. Daniel se sorprendió por su inmediata aceptación. Era raro que ella asistiera a este tipo de reuniones últimamente. Pero por dentro, se alegró. Sería una oportunidad para reconectar, tal vez. Se puso su mejor camisa, se peinó con más cuidado y eligió un vino especial para llevar. Quería que todo fuera ligero, que volvieran a ser esa versión apasionada de sí mismos de antaño durante unas horas. En el coche reinaba el silencio, pero no le importó. Creía que, una vez allí, el ambiente rompería el hielo. La cena empezó tranquilamente. Risas, conversaciones distendidas, recuerdos compartidos entre las parejas. Laura estaba más animada que de costumbre. Interactuaba, sonreía e incluso parecía más viva. Daniel observaba atentamente, intentando reconectar con aquella mujer que había parecido distante durante tanto tiempo. Por unos instantes, incluso creyó que estaban bien. Que tal vez solo necesitaba un ambiente diferente, un nuevo estímulo, un espacio más luminoso. Le tomó la mano por debajo de la mesa, y ella, aunque un poco sorprendida, no la apartó. Sonrió. Se sintió victorioso por aquel pequeño gesto. Pero nunca imaginó que ese sería el último momento de paz de aquella noche. A mitad de la conversación, cuando las parejas ya habían intercambiado unas copas de vino y el ambiente se había relajado, entró un nuevo invitado. Nadie parecía esperarlo. Caminó directo a la mesa, con aire seguro, como si conociera el lugar y a la gente. Laura se quedó paralizada. Daniel sintió un ligero temblor en su mano y la soltó discretamente. El hombre se acercó, clavó en Laura una mirada que decía más que cualquier palabra. Y entonces, delante de todos, dijo con claridad, «Esta mujer es mía». El silencio invadió la mesa.
Las miradas se cruzaron con confusión, sorpresa y conmoción. Daniel, por un instante, creyó haber oído mal. Pero la mirada de Laura lo confirmó todo. La miró fijamente, esperando una reacción, una respuesta, una explicación. Ella no dijo nada. El hombre, confundido por su silencio, miró a Daniel y preguntó, ¿quién eres tú de ella? La respuesta llegó antes de que pudiera pensarlo, yo soy el marido. El desconcierto del otro hombre fue inmediato. Laura no reaccionó. No lloró. No se explicó. Simplemente bajó la mirada, como si su farsa hubiera terminado allí. Daniel se levantó, en silencio, con el rostro acalorado y la respiración agitada. La vergüenza era mayor que la ira. La humillación, mayor que cualquier dolor. No necesitaba armar un escándalo. No gritó. No derramó lágrimas delante de nadie. Salió igual que entró, silencioso, digno, desolado por dentro. Esa misma noche, llegó a casa, cogió su maleta y empacó algo de ropa, documentos y pertenencias. Recorrió las habitaciones una última vez, como despidiéndose de toda una vida. No dejó notas largas. Solo una frase firmemente escrita, espero que no tengas que pasar por esto para entender la elección que hiciste, y se fue. El silencio que cayó sobre la casa esa noche no fue solo ausencia. Fue el fin. Laura intentó contactarlo varias veces, sin éxito. Pero el hombre que se fue no era el mismo. La confianza se había roto. La ilusión de amor se había hecho añicos delante de todos. No fue solo la traición en sí. Fue el abandono. Las mentiras. La frialdad de quien comparte cama con alguien mientras construye otra vida en secreto. Días después, intentó seguir adelante con su amante. Lo buscó, con ganas de reconstruir algo. Pero el descubrimiento también le dolió. Se sintió utilizado, engañado. Creyó ser el único, solo para descubrir que solo era parte de un juego. Se negó a continuar. Desapareció. Dejó a Laura con su propia ilusión. Los había perdido a ambos. A uno por mentiras. A la otra por cobardía. Ahora, sola, rodeada por las ruinas de su propia elección, empezó a sentir el peso de lo que había hecho. Pero aún había algo que desconocía. Algo que cambiaría por completo su perspectiva. Porque, en medio del silencio que había creado para sí misma, aún se escondía una revelación que jamás imaginó. Y lo que estaba a punto de descubrir era mucho más doloroso que perderlos a ambos. Era el verdadero impacto de una mala decisión. Y esta vez, no habría vuelta atrás. La casa estaba vacía, pero no silenciosa. Un ruido se escondía en los rincones, un eco de lo que una vez fue y ahora solo se filtraba por los pasillos. Las plantas estaban sin regar, las persianas entreabiertas, y sobre la mesa del salón, una llave solitaria esperaba sin rumbo. Laura caminaba de un lado a otro, perdida en su propio laberinto, intentando comprender cuando todo se le había escapado de entre los dedos. Los primeros días después de cenar, esperaba una llamada, un mensaje, cualquier señal de que Daniel pudiera abrirle la puerta a la explicación que aún no había logrado expresar con palabras. Pero su silencio era absoluto, no por orgullo, sino por agotamiento. Había dejado a un hombre cansado de entregarse por dos, exhausto de continuar una relación donde solo uno amaba de verdad. Y esta ausencia, este vacío, empezó a doler en lugares que Laura ni siquiera sabía que existían. Intentó seguir. Intentó correr tras su amante, como quien intenta rescatar algo en medio de una tormenta, pero se encontró con puertas cerradas y una indiferencia cortante. Él había desaparecido sin dejar rastro, como si el descubrimiento de esa noche hubiera destruido cualquier posible afecto. Ya no era deseada por quien prometía ser un escape, ni por quien, silenciosamente, era amor. Se quedó con la soledad y el espejo. Él con el peso de cada decisión, ahora sin distracciones, sin excusas, sin nadie a quien culpar. Fue en una de esas largas y desesperadas noches que decidió buscar a la única persona que, hasta entonces, siempre le había ofrecido refugio, su madre. Su relación siempre había sido compleja. Había amor, pero también una demanda silenciosa, una expectativa que Laura llevaba como una carga. Aún así, ella era su madre.
Y, más que nunca, necesitaba escuchar algo que le hiciera creer que no se había convertido en todo lo que más temía. Mamá la saludó con una mirada cansada. No hubo gritos ni juicios. Solo el silencio seco de alguien que ya lo sabía todo pero esperaba el momento oportuno para mostrar lo que realmente importaba. Laura intentó justificarse, intentando explicar sus sentimientos, su confusión, su soledad dentro de su propio matrimonio. Su voz sonaba entrecortada, pero aún moldeada por las justificaciones. Dijo que se extrañaba a sí misma, que sentía que se había perdido en esa casa, que Daniel era demasiado bueno, pero que ya no sabía si era suficiente para él. Su madre simplemente escuchaba. De vez en cuando, respiraba hondo, pero no la interrumpía. Cuando Laura finalmente terminó, sin aliento, como si cada palabra le hubiera costado un pedazo de su alma, su madre se levantó, caminó hacia el dormitorio y regresó con una pequeña caja de madera en las manos. Se la entregó con firmeza, pero sin violencia. Su mirada era dura, pero llena de una tristeza que no provenía solo de su hija. Era una tristeza por lo que ella misma había perdido. Dentro de la caja había cartas. Un montón. Cartas cuidadosamente dobladas, ordenadas por fecha. A Laura le llevó un instante comprender lo que veía. Tomó una, la abrió, leyó las primeras líneas y se quedó paralizada. Eran las palabras de Daniel. Palabras que él le había escrito durante los años que habían estado juntos. Cartas que ella nunca había recibido. O mejor dicho, cartas que él nunca se había atrevido a entregar. La primera hablaba de un día cualquiera, de cómo se reía cuando él añadía demasiada sal a la comida, de cómo la observaba dormir y le agradecía en silencio estar a su lado. La segunda hablaba de una pelea tonta y de cómo se sentía destrozado por haberla lastimado, aunque fuera sin querer. Una tercera hablaba del futuro, de los hijos, de envejecer juntos, de cómo, incluso cansado de tantas cosas, él nunca se cansaba de ella. A Laura le temblaban las manos. Su rostro húmedo ya no ocultaba nada. Fue como ser tragada por una ola de amor ya muerta, como escuchar una canción que recién ahora tenía sentido, pero que ya no resonaba con ella. Entonces la madre habló, y cada palabra fue como un clavo en su corazón. Dijo que Daniel le había dado esas cartas durante los días más difíciles, cuando sentía que Laura ya no lo escuchaba. No quería presionarla, no quería ser intrusivo, pero necesitaba sacarse esas palabras del pecho. Con cada carta, le daba una copia a su suegra, diciéndole que tal vez algún día tendrían sentido. Amaba a Laura, pero ya no sabía si ella seguía dispuesta a ver al hombre que él seguía siendo. La madre también dijo que, incluso después de la ruptura, Daniel siguió visitándola, llevándole medicinas, comprando fruta, ordenando la casa. Que nunca dijo una palabra en contra de su hija, incluso después de la traición. Que su silencio era respeto, no debilidad. Y que, en el fondo, aún albergaba amor, pero ya no sabía dónde ponerlo. Laura se derrumbó. Fue un llanto desgarrador, el de quien se da cuenta de que ha perdido lo más puro para nada. Por vanidad, por evasión, por confusión. Todas las justificaciones ahora parecían ridículas. ¿Cómo podía alguien quejarse de soledad cuando era amado con tanta intensidad? ¿Cómo podía sentirse invisible cuando era observado hasta en los detalles más pequeños, con cariño, con ansias de permanencia? La madre se acercó, se sentó junto a su hija y le tomó las manos. Dijo que, por mucho que le doliera, esa era la consecuencia más real de todas, no solo perder a un hombre, sino perder el respeto por sí misma. Y que ella, como madre, estaba mucho más orgullosa de Daniel que de su propia hija. Días después, Laura intentó encontrarlo. No para volver con él, ya ni se atrevía a soñar con eso. Sino para pedirle perdón. Quería mirarlo a los ojos y decirle que lo entendía. Que ahora sabía lo que era tenerlo todo y tirarlo a la basura. Le envió mensajes, lo llamó, le dejó notas. Todo sin respuesta. Hasta que un día, mientras caminaba distraídamente por la acera, vio su figura a lo lejos. Era diferente, más sereno, más ligero. A su lado, una mujer lo acompañaba. Se reían de algo que solo ellos dos sabían. Había intimidad allí. Había cariño. Laura sintió que se le revolvía el estómago. No eran celos. Era dolor.
Murió allí, en esa acera, en esa esquina donde finalmente comprendió que el amor de su vida ya había pasado página. Y ya no era ella. Intentó esconderse, intentó cruzar la calle, pero era demasiado tarde. Daniel la vio. Por un instante, sus miradas se cruzaron. Intentó sonreír, pero la suya ya no estaba llena de dolor. Era una mirada que simplemente decía, he sanado. Y ese fue el golpe final. Porque ya no había espacio para disculpas, para reencuentros, para nuevos comienzos. Lo había perdido para siempre. Y la mujer que ahora caminaba a su lado no había hecho nada para ganarse ese espacio. Simplemente apareció en el momento justo. Laura, en cambio, tuvo todas las oportunidades, todos los gestos, todas las pruebas. Y las despreció. Por la noche, sola en casa, recogió las cartas una vez más. Las leyó y releyó, como si pudiera retroceder en el tiempo. Pero el tiempo es implacable. El amor, cuando se traiciona, se puede perdonar, pero no siempre dura. Y supo, más que nunca, que ya no era amada. Ni por él. Ni por nadie. Y que el dolor era suyo, y de nadie más. Pero había una última carta. Una que nunca había visto. Una escondida en el fondo de la caja, en un sobre diferente. Al abrirla, reconoció la letra de Daniel, pero algo era diferente. Era una carta escrita después de la separación. Después de todo. Tembló al leerla. En ella, Daniel decía que no la odiaba. Que aún recordaba las cosas buenas. Pero que, por amor propio, ya no podía permitir que formara parte de su vida. Y terminaba diciendo que solo quedaba una cosa por hacer, dejarla en el pasado. Era una carta de un hombre que la había amado tanto, que había aprendido a irse. Sin escándalo. Sin venganza. Solo con dignidad. Y eso, para Laura, era lo más doloroso de todo. Porque ningún perdón la traería de vuelta a él. No había suficiente amor para reparar lo roto. Y no había mayor dolor que darse cuenta de que el error que cometió era imperdonable. Laura pasó días consumida por recuerdos que antes parecían banales y ahora la quemaban como ácido. Los olores de la casa, los cuadros colgados, la forma en que la luz matutina invadía la sala a las 7:20 de la mañana en punto, todo parecía gritar pidiendo su ausencia. Era como si Daniel estuviera en cada objeto, como si su silencio llenara más espacio que su propia presencia. Intentó ocupar su mente con el trabajo, con sus obligaciones diarias, pero solo pudo arrastrar los días, esperando alguna respuesta. No esperaba una respuesta. Ya no. Pero quería ser escuchada, quería al menos expresar todo lo que bullía en su interior, todo lo que de repente le parecía tan claro. Así que decidió escribir. Sacó un cuaderno viejo, de esos que usaba para planear los eventos que organizaba, y comenzó a escribir una carta con manos temblorosas. Cada palabra requería una dosis de coraje que no había usado en mucho tiempo. Escribir no era una excusa. Era una petición silenciosa de que, si alguna vez la leía, sabría que por fin la había entendido. Al otro lado de la ciudad, Daniel había restablecido su rutina con una paz que, al principio, parecía artificial. Pero con el tiempo, sintió que el silencio finalmente era suyo. Por primera vez en mucho tiempo, no necesitaba andar de puntillas con los demás, no necesitaba calcular cada gesto, cada palabra. La ausencia de Laura, antes pesada, ahora se sentía como una liberación. Las mañanas eran tranquilas. Corría por el parque, leía los libros que nunca había tenido tiempo de terminar y, de vez en cuando, conocía gente nueva. No buscaba a nadie, pero tampoco cerraba puertas. Incluso descubrió que el amor no siempre tenía que ser intenso, doloroso o lleno de sorpresas. A veces, el amor podía ser ligero, sereno, hecho de compañía silenciosa y respeto mutuo. Y esto comenzó a florecer lentamente con alguien que entró en su vida sin fanfarrias, simplemente con presencia. Esta nueva mujer no se parecía en nada a Laura. Era más tranquila, más observadora, más conectada con el presente. Se conocieron por casualidad, en la fila de una panadería, y la conversación floreció como alguien que se topa con algo inesperado, pero bueno. No había urgencia entre ellos. Solo una sensación de seguridad.
Ella escuchaba a Daniel con atención, sin juzgar, sin intentar arreglar nada. Él, a su vez, se permitió compartir fragmentos de su propia historia con una honestidad que nunca antes había tenido. Y quizás por eso, comenzó a permitirse algo más, empezar de nuevo. No borrando lo vivido, sino dejando de intentar salvar algo que ya había muerto. Mientras tanto, Laura finalmente se armó de valor para ir a casa de la madre de Daniel. No estaba seguro de por qué. Quizás porque esa mujer había sido el único puente que le quedaba hacia un pasado que ahora estaba completamente fuera de su control. La recibió una mirada más cansada que hostil. La mujer era mayor, más frágil, pero aún tenía la misma firmeza en su mirada. Se sentaron en la cocina, donde el aroma a manzanilla impregnaba el aire. Laura dijo que no quería molestar a nadie, que solo necesitaba entender si realmente había terminado. La madre de Daniel la miró durante largos segundos y luego respondió con algo cortante: «Se acabó, Laura. Y lo sabes. Simplemente no quieres aceptarlo». Laura bajó la mirada, tragó saliva y dijo que lo sentía. Que había cometido un error. Que había destruido algo que ahora sabía que era excepcional. Y entonces, como pidiendo permiso para respirar, preguntó si sabía si Daniel estaba bien. La mujer suspiró, acomodó su taza sobre la mesa y respondió: «Está en paz. Y eso es lo más hermoso que he visto en él en mucho tiempo». Días después, Laura volvió a ver a Daniel. Fue en un mercado, por casualidad. Iba de la mano de la nueva mujer. Se reían de algo, compartiendo una complicidad que Laura reconoció. Era la misma clase de complicidad que una vez tuvo con él. Antes de las excusas, antes de las ausencias, antes de la traición. Se congeló, pero no pudo apartar la mirada. Daniel la vio. Se detuvo un momento. Su mirada era firme, pero no había rencor. Solo indiferencia. La mujer a su lado percibió el estado de ánimo, pero no preguntó nada. Simplemente le tomó la mano con más cariño. Laura intentó sonreír. Daniel, por cortesía, respondió con un leve gesto y continuó. Fueron segundos, pero a Laura le parecieron horas. Era el final. Definitivo. Y comprendió que ya no había lugar para ella allí. Nunca más. Regresó a casa en silencio. Y por primera vez, se dejó desmoronar, sin ocultarse que ella había sido quien cavó ese hoyo. Releyó la carta que le había escrito a Daniel, pero no tuvo el valor de entregarla. ¿Qué diría ahora? ¿Qué la extrañaba? ¿Qué se había equivocado? ¿Qué quería volver atrás? Ya no había espacio para ella. Así que guardó la carta en un cajón y decidió seguir adelante. Aunque fuera en pedazos. Aunque no supiera cómo. Porque a veces, el mayor castigo es vivir con la conciencia despierta. Es saber, cada día, que el amor que perdió fue completamente culpa suya. Semanas después, ocurrió algo completamente inesperado. Laura recibió un sobre blanco sin remitente. Dentro había una fotografía. En ella, Daniel estaba sentado en un banco junto a la madre de Laura. Sonreían. La imagen parecía reciente. En el reverso, con una caligrafía familiar, había una sola frase: «Algunos siguen, otros aprenden demasiado tarde». Laura reconoció de inmediato la letra. Era la de su madre. Corrió al teléfono e intentó llamar, pero la llamada saltó al buzón de voz. Salió a toda prisa de casa, se subió a su coche y condujo hasta la casa donde creció. Llamó con fuerza a la puerta, llamando a su madre. La recibió una vecina, quien le informó que la mujer había sido hospitalizada 2 días antes tras una crisis respiratoria. Laura sintió que las piernas le fallaban. Corrió al hospital y encontró a su madre en una habitación sencilla, tumbada, con los ojos cerrados y pálida. Una enfermera estaba cerca, quien le dijo que su estado era estable, pero el médico le recomendó reposo absoluto. La madre abrió los ojos lentamente y, al ver a Laura, esbozó una débil sonrisa. Su hija se acercó, le tomó la mano y, sin poder contener las lágrimas, se disculpó. Por la traición. Por la distancia. Por la frialdad. La madre respiró hondo y dijo con dulzura: «Te lo advertí tantas veces, y aún así,
Tuviste que perder para aprender. Pero ahora ya no hay nadie esperándote. Laura lloró como una niña. Entonces, con las pocas fuerzas que le quedaban, la madre reveló que Daniel la visitaba a menudo, que nunca dejó de preocuparse por ella. Que incluso después de su separación, se preocupó por su bienestar. Que le llevaba flores, le pagaba exámenes y le compraba medicamentos. Que era él quien la cuidaba mientras su hija estaba lejos. Que aunque estaba herido, seguía siendo familia. Y esta era la prueba definitiva de que lo había perdido no solo como compañero, sino como ser humano. Días después, Laura recibió una llamada inesperada. Era la nueva esposa de Daniel. Había descubierto la carta escondida en casa de su suegra, que Laura nunca se había atrevido a entregar. La leyó y pensó que él merecía saberlo. Llamó solo para decirle que la había leído con respeto, que no la juzgaba, pero que ya era demasiado tarde. Y que, por mucho que le doliera, el lugar junto a Daniel ahora era suyo. La llamada fue breve. Laura le dio las gracias. Y, al colgar, sintió un nuevo tipo de dolor, el duelo por el amor que ella misma había matado. No con un acto, sino con negligencia, con desatención, con mentiras. La traición había sido la herida. Pero todo lo anterior, el abandono diario, la sutil falta de respeto, fueron los venenos que mataban lentamente. Desde entonces, Laura vivió con lo que quedaba. Ya no con esperanza, sino con arrepentimiento. La casa seguía igual, pero ya no había flores ni aroma a café. Solo un vacío que le recordaba cada día que el amor verdadero no grita, no amenaza, no se impone. El amor verdadero cuida en silencio. Y cuando te vas, no vuelves. Porque a veces, no es que el amor se acabe. Es que cansa. Y así lo entendió. Demasiado tarde. Laura comenzó a vivir bajo el peso de una conciencia despierta e irreversible. El día que recibió la llamada de la nueva esposa de Daniel no fue solo el fin de una esperanza silenciosa, fue el punto de quiebre de cualquier ilusión restante. No esperaba compasión ni juicio. Lo que le fue entregado allí, en esa breve y respetuosa llamada telefónica, fue la cruda realidad, había sido reemplazada no por alguien mejor, sino por alguien que llegó cuando ya no había espacio para ella. Y este tipo de reemplazo no duele por vanidad, duele porque demuestra claramente que el amor no es una promesa eterna, sino una elección continua. Y las decisiones, una vez rotas, tienen el poder de transformar incluso los sentimientos más profundos en recuerdos lejanos. Sabía que Daniel no era el tipo de hombre que cargaba el dolor como si fuera un arma. No busca venganza, se retrae. Y eso fue precisamente lo que destruyó lo que quedaba del orgullo de Laura, saber que él eligió irse con dignidad y que nadie, ni siquiera ella, podría revertir esa decisión. Los días siguientes fueron solitarios, pero extrañamente reveladores. Laura se vio obligada a enfrentarse honestamente a su propio reflejo en el espejo por primera vez en mucho tiempo. Se dio cuenta de lo mucho que se había alejado de sí misma, de cuánto basaban sus decisiones en la necesidad y una búsqueda ciega de validación. No fue solo la traición. Fue la omisión, la falta de respeto velada, las pequeñas decisiones cotidianas que allanaron el camino hacia la destrucción. Empezó a asistir a terapia, al principio con desgana, pero luego con un compromiso que nunca se había dado ni siquiera a sí misma. Con cada sesión, profundizaba en las razones que la llevaban a devaluar a alguien que la amaba de verdad. Descubrió, poco a poco, la raíz de su vacío, la repetición de patrones emocionales heredados, el miedo absurdo a ser inadecuada. Y en ese doloroso proceso, se dio cuenta de que nunca se trató de que Daniel no la amara. Siempre se trató de que ella no supiera cómo permitirse ser amada de verdad. Mientras Laura intentaba reconstruirse en silencio, Daniel experimentó una calma distinta. La mujer a su lado era atenta, pero no exigente. No intentó sanarlo, simplemente lo acompañó. Sabía que aún tenía cicatrices, que ciertos dolores aún afloraban en momentos inesperados, pero ahora ya no lo dominaban. Su rutina con ella era de ligereza, de cariño sencillo, de presencia genuina. Compartían pequeños logros diarios, respetaban los silencios y celebraban sus encuentros. Daniel no hablaba a menudo del pasado. No porque quisiera olvidarlo, sino porque comprendía que dar espacio a lo que fue le impedía experimentar lo que es. Aún así,
había momentos, sobre todo en las noches más frías o en conversaciones más íntimas, en los que se permitía recordar. Y cuando recordaba, no había odio. Había una tristeza serena, un anhelo por lo que pudo haber sido pero no fue. Pero poco después, al mirar el presente, comprendí que el amor verdadero también reside en la capacidad de seguir adelante, de volver a permitirse, de volver a confiar, incluso después de haber sido herido. Un día, Daniel recibió una carta. No tenía remitente visible, pero reconoció la letra al instante. Era de Laura. Había sido escrita semanas, quizá meses atrás. Sostuvo el sobre un buen rato antes de abrirlo. No por miedo al contenido, sino por respeto a lo que sentía. Leyó cada línea con atención. La carta no pedía perdón ni buscaba la reconciliación. Era una súplica de comprensión. Laura expuso su vulnerabilidad, sus defectos, lo que había aprendido, lo que había perdido. Dijo que no esperaba nada, solo quería que él supiera que ahora lo veía todo con claridad. Que su amor era el más verdadero que jamás había experimentado y que, por eso, no quería que el silencio fuera el único final entre ellos. Daniel terminó de leerla con lágrimas en los ojos. Respiró hondo, dobló la carta y la guardó en una caja con otros recuerdos. No respondió. No le hacía falta. Algunas respuestas se encuentran en el silencio. Y a veces, el silencio también es una forma de decir, te entiendo. Pasó el tiempo. Laura visitaba a su madre con más frecuencia, cuidándola con una dedicación que antes desconocía. No como una forma de compensar el pasado, sino como parte de su honesto intento de ser mejor, aunque fuera tarde. Su madre, aunque frágil, notó el cambio. Sus conversaciones se volvieron más genuinas. Por primera vez en años, hablaron de sus arrepentimientos sin que ninguna de las dos necesitara ganar la conversación. Laura ya no buscaba aprobación, sino conexión. Y esto, incluso en silencio, reconstruyó parte del puente que se había derrumbado. Una tarde, sentadas en el porche, su madre dijo algo que se le quedó grabado: la vida da vueltas, hija. Pero no siempre vuelve a donde queremos. A veces nos lleva a lugares mejores. Y otras veces, simplemente nos aleja de lo que hemos destruido. Esa frase resonaba en la mente de Laura cada mañana. No pasaba un solo día sin que pensara en lo que podría haber sido. Pero, poco a poco, también aprendió a mirar hacia adelante. Volvió a estudiar, retomó viejos proyectos personales, se rodeó de personas que desconocían su historia, pero la veían sin el peso del pasado. Aún así, sabía que una parte de ella siempre cargaría con esta pérdida. No como un castigo, sino como un recordatorio. Un recordatorio de que el amor es una elección diaria. Que el amor no es solo un sentimiento, sino una actitud. Y que cuando desechas el amor verdadero, no solo pierdes a una persona, sino una versión completa de ti misma, la que solo existe junto a alguien que te ama por completo. Daniel, por su parte, empezó a visitar la casa de la madre de Laura con menos frecuencia. Laura estaba más estable y sus encuentros se habían vuelto más esporádicos. En uno de esos encuentros, ella le regaló una foto tomada años atrás, él y Laura, abrazados, sonriendo en un cumpleaños cualquiera. Contempló la imagen con ternura, pero sin añoranza. Había, en sus ojos, una gratitud madura por todo lo que había vivido y por todo lo que había sobrevivido desde entonces. Conservó la foto, le dio las gracias y, al despedirse, le dejó una última nota: cuídate. Todo está bien. Esta paz era real. No porque todo se hubiera resuelto, sino porque todo se había aceptado. Ya no había deseos de regresar, ni de reescribir la historia. Solo una comprensión de lo que fue, de lo que se perdió y de lo que se aprendió. Laura aprendió de la forma más dolorosa posible que el amor no perdura si no se nutre. Que incluso un amor firme, puro y completo puede desvanecerse si se descuida. Y Daniel aprendió que la dignidad también es una forma de amor propio. Que retirarse es a veces el acto más amoroso que uno puede hacer, cuando la otra persona no conoce el valor de lo que tiene. Y así, con el paso del tiempo, como siempre, los dos tomaron caminos separados. Sin ira, sin reconciliación, sin finales forzados. Solo con la certeza de que cuando el amor es traicionado, incluso puede ser perdonado, pero rara vez permanece.
Y que los corazones rotos, al sanar con la verdad, saben exactamente a dónde no quieren regresar. El dilema que persistía ya no era sobre Daniel y Laura, sino sobre todos aquellos que alguna vez creyeron que el amor podía perdurar solo. Porque no puede. Nunca pudo. Y es esta conciencia la que poco a poco comienza a moldear el inevitable desenlace de esta historia. Fue una tarde nublada de principios de otoño cuando Laura, sentada en el mismo porche donde tantas conversaciones con su madre habían tenido lugar, finalmente se permitió mirar la vida tal como era, sin el filtro del arrepentimiento ni la esperanza. A su alrededor, las hojas comenzaban a caer de los árboles con una lentitud simbólica, como si la naturaleza también se despidiera de una estación que ya no tenía sentido. Sostenía una taza de té con ambas manos, como si esa frágil calidez entre sus dedos pudiera protegerla del frío que aún la atormentaba. Su madre dormía en la habitación, y el silencio a su alrededor parecía diferente a los silencios que había enfrentado antes. Este ya no era opresivo, simplemente el resultado del tiempo, de la aceptación, de aquello de lo que ya no se habla porque se comprende. Era extraño darse cuenta de que, incluso con tanta pérdida, algo nuevo aún nacía en su interior. Algo que ya no era culpa, ni deseo de reconquista, sino quizás una tímida forma de paz. Pero esta paz no era el fin del dolor. Era el comienzo de vivir con él. Laura se había mudado temporalmente con su madre para cuidarla más de cerca tras el empeoramiento de su condición. Durante este tiempo, retomó pequeños hábitos de su juventud, ordenar la estantería, preparar sopas antiguas, volver a escuchar discos olvidados. El hogar de su infancia, que durante años simbolizó presión y conflicto, se convirtió en un refugio. Y en este regreso a sus raíces, se dio cuenta de cuánto se había desorientado al intentar ser alguien que los demás esperaban, al buscar una validación que nunca sería suficiente. Ya no había prisa. Y, curiosamente, a este ritmo más lento, empezó a notar detalles que antes le habían pasado desapercibidos: el sonido de la tetera antes de que silbara, el olor a sábanas limpias cuando el sol daba en la cama, la forma en que su madre sonreía, incluso frágilmente, al ver que regaban las plantas del balcón. Empezó a comprender que la felicidad no era un gran acontecimiento, sino una suma de pequeños momentos que, si no se sienten, se evaporan. Daniel, por otro lado, comenzaba a entrar en una nueva etapa. Ya se sentía completamente alejado del viejo dolor. Las cicatrices estaban ahí, pero ya no dolían, solo servían como marcas que lo ayudaban a evitar repetir los mismos caminos. Su relación con Sofía, su nueva pareja, se construyó con una naturalidad que nunca antes había experimentado. No porque fuera más intensa, sino porque estaba menos cargada de expectativas. Compartían momentos sin apresurarse a inmortalizar nada. Planeaban viajes cortos, cenas sencillas, a veces solo una película con las luces apagadas y el silencio compartido entre un abrazo y el siguiente. Pero Daniel sabía que aún había una parte de él que evitaba las profundidades emocionales. Había una especie de reserva en su corazón, como si algo dentro de él permaneciera en guardia, listo para evitar que la historia se repitiera. Y Sofía, sensible, lo comprendió. Nunca lo presionó. Simplemente dijo que estaría a su lado mientras él quisiera caminar con ella. Y eso era suficiente. Fue una tarde cualquiera, mientras organizaba archivos viejos en su computadora, que Daniel se topó con una carpeta olvidada. Dentro había fotos antiguas, videos cortos y diarios de viaje con Laura que no recordaba haber guardado. Instintivamente, casi cerró la carpeta, pero algo lo detuvo. Decidió ver uno de los videos. Era un momento simple, los dos en una posada rural, jugando con una cámara en la habitación, riéndose de algo tonto. La naturalidad de su risa, la forma en que se miraron, hizo que Daniel entrecerrara los ojos por un segundo. No era nostalgia. Era una extraña compasión por el hombre que había estado allí. Un hombre enamorado, dedicado, vulnerable. Alguien que dio lo mejor de sí y aún así perdió. Y se dio cuenta de que tal vez, debido a su pérdida, hoy estaba más completo. Cerró el video, borró la carpeta y respiró hondo. Era hora de dar un nuevo significado a los espacios interiores. Mientras tanto, Laura se enfrentaba a un reto distinto. La salud de su madre se deterioraba. Y con ella llegaron conversaciones serias, decisiones difíciles y la más cruda soledad. Una noche, mientras su madre dormía profundamente tras un procedimiento médico, Laura salió a respirar.
Caminó por las calles del barrio donde creció y, sin darse cuenta, pasó por la casa donde ella y Daniel habían vivido juntos. La fachada estaba pintada de otro color, había flores distintas en el porche, pero la estructura era la misma. Se quedó allí parada durante minutos, observando. Sabía que él ya no vivía allí. Aún así, esa casa guardaba capítulos importantes de su historia. Allí se enamoraron. Allí también se perdieron. Y fue en ese momento, ante aquella puerta cerrada, que Laura susurró para sí misma, como confesando un pecado tardío: amé, pero no supe cómo. Y por primera vez, no lloró. Días después, recibió un sobre dejado por un empleado del hospital. Era un documento con instrucciones de su madre en caso de que algo sucediera. Entre las páginas había una carta manuscrita. En ella, su madre hablaba de arrepentimiento y perdón. Decía que le había llevado años comprender a su hija y que, aunque nunca estuvo de acuerdo con sus decisiones, ahora reconocía el esfuerzo genuino de Laura por ser una mejor mujer. La carta terminaba con una frase profundamente dolorosa: no necesitas retroceder en el tiempo, hija. Pero debes, cada día, elegir no repetir lo que te destruyó. Laura guardó esas palabras como un emotivo testimonio. Y se prometió a sí misma que no haría de su dolor un hogar, sino un puente. Una mañana, mientras tomaba café con su madre en el porche, Laura la miró a los ojos y le preguntó con dulzura: ¿todavía lo amas? Laura tardó un momento en responder. Miró la taza, el cielo gris, los árboles casi desnudos. Luego dijo: amo lo que él era para mí. Pero lo que hice con eso, ya no es amor. Es anhelo. Es arrepentimiento. Y ahora es aprendizaje. Su madre asintió, le tomó la mano y susurró: así que has crecido. Esa misma mañana, Daniel paseaba con Sofía por un parque cerca del centro. Se cruzaron con una pareja que se casaba en una sencilla ceremonia al aire libre. Se detuvo un momento, los observó y sonrió. Sofía lo miró y preguntó con ligereza: ¿crees en el amor eterno? Él guardó silencio un momento y luego respondió: creo en el amor verdadero. Pero solo dura para siempre si se cuida a diario. Si no, se convierte en un recuerdo. Ella sonrió, le tomó la mano y siguieron caminando sin prisa. El tiempo, sin contemplaciones, seguía pasando. Las estaciones cambiaban. Con él el dolor. Pero en medio de todo, una certeza persistía: no todos los errores se pueden reparar, pero todos los errores pueden enseñar. Y a veces, la lección más difícil es esta: perder a alguien que te amó de verdad y vivir con la certeza de que fuiste tú quien causó su ausencia. Laura lo sabía. Daniel también. Pero ahora estaban en lados opuestos de la historia. Y este era el dilema moral que los unía para siempre, aunque ya no compartieran la misma vida. El final parecía cercano. Pero aún quedaba algo por decir. Algo que, al revelarse, demostraría que, incluso ante el abismo, aún había humanidad. No redención, sino verdad. Y la verdad, en sí misma, es lo que sustenta cualquier final digno. La última noche fue silenciosa, como si el mundo entero se hubiera retirado para no interferir. La habitación era pequeña, iluminada solo por una luz amarillenta en la esquina. Laura sostenía la mano de su madre como si intentara detener el paso del tiempo, como si ese solo gesto pudiera suspender lo inevitable. La respiración de la mujer era superficial y entrecortada, pero había una paz en su rostro que Laura nunca antes había visto. No era el final que más temía, era el final más justo, el más merecido. Después de una vida llena de luchas emocionales, su madre finalmente se fue sabiendo que su hija había comprendido, aunque tardíamente, el valor de la honestidad, de la entrega, de tomar la decisión correcta. La última mirada que intercambiaron fue muda, solo un ligero apretón de manos y una breve y frágil sonrisa que lo dijo todo. Y entonces, con el tiempo inclinándose ante el amor que aún perduraba entre madre e hija, llegó la despedida. Silenciosa, definitiva, transformadora. Tras el velorio, Laura se quedó una semana más en la casa donde creció. Se encargó de los últimos trámites burocráticos, organizó sus pertenencias, cerró las ventanas y contempló las paredes que habían visto lo mejor y lo peor de ella. Sola, hizo una última limpieza, recogiendo también fragmentos emocionales que aún estaban dispersos.
Encontró una última carta guardada en un cajón de la cocina. No estaba dirigida a nadie, pero reconoció la letra de su madre. Era un texto sobre el amor. Decía que el amor no se trata de sentirse feliz todo el tiempo, sino de estar dispuestos a luchar juntos cuando la felicidad flaquea. Decía que el mayor error de las personas es abandonar a alguien a la primera señal, como si el amor fuera un contrato y no una promesa. Y concluía diciendo, si quieres amar, prepárate para servir, perdonar y persistir. Y si no quieres eso, no empieces. Con esa carta en el bolsillo, Laura decidió irse de la ciudad. Ya no había nada que la retuviera. Vendió su casa, dejó su trabajo y se distanció de todos los círculos que conocían su historia. Necesitaba aire fresco, un horizonte. Se mudó a un pueblo costero y comenzó a trabajar de forma sencilla, modesta, pero genuina. Trabajó en una pequeña librería-cafetería, ayudando a los ancianos a elegir libros, a los niños a descubrir historias, a los adolescentes a escucharse a sí mismos en medio del ruido. Y allí, en ese ambiente tranquilo, lejos del caos del pasado, comenzó de verdad la reconstrucción. No se trataba de olvidar lo que había hecho, sino de aprender a vivir con ello sin destruirse. Se convirtió en una mujer más introspectiva, más atenta, menos impulsiva. Escribía cartas que nunca enviaba, pintaba cuadros que nunca firmaba. Y, poco a poco, empezó a vivir con tranquilidad, aunque sin la plenitud de quien no carga con la culpa. Sabía que el amor de su vida había fallecido, y que ella misma lo había rechazado. Pero también sabía que ahora tal vez podría amar de otra manera, con conciencia, con verdad, con presencia. Daniel, a su vez, se casó con Sofía discretamente. No hubo ceremonia elaborada ni invitaciones. Fue un día cualquiera, con amigos cercanos y sonrisas sinceras. Vivieron un amor apacible, sin los altibajos característicos de las pasiones impulsivas. Crearon una rutina juntos que incluía proyectos sencillos y afecto constante. Él comenzó a impartir conferencias sobre arquitectura emocional, un proyecto que combinaba la construcción del espacio con la inteligencia afectiva, algo que surgió precisamente de su experiencia. Daniel no hablaba de Laura en público. No porque lo ocultara, sino porque formaba parte de una época que respetaba, pero que no necesitaba revivir. Lo que vivió con ella lo moldeó, lo preparó para el hombre que ahora sabía elegir con más sabiduría, incluido él mismo. Años después, en una de las conferencias, una mujer sentada en la última fila esperó a que todos se fueran antes de acercarse. Era Laura. Más madura, con otro cabello, una mirada serena. Había una ligera alarma en ella, pero no resentimiento. Sonrió levemente y simplemente dijo, gracias por todo lo que me enseñaste, incluso sin querer. Él asintió, con la mirada fija en ella, y respondió, solo fui quien supe ser. Espero que hoy seas quien siempre quisiste ser. Y en ese momento, sin más palabras, comprendieron que algo profundo se estaba concluyendo allí. Se despidió, se dio la vuelta y salió del auditorio con el paso firme de quien finalmente lleva consigo algo que nunca antes había tenido, paz consigo misma. Daniel la vio irse. Sintió algo parecido a la gratitud, una sensación de deber cumplido, de un ciclo cerrado. No había resentimiento. Solo la certeza de que incluso el amor más intenso, si es traicionado, puede dejar de existir, pero que aún puede dejar algo bueno, la transformación. Y así, cada uno encontró su propio camino. Uno con el otro, reconstruyendo la idea de la confianza a partir de lo perdido. El otro, solo, reconstruyendo su propia identidad a partir del dolor causado. Su historia no tuvo un final feliz en el sentido tradicional, pero sí un final justo, verdadero y real. Porque la vida no recompensa a quienes aman más, sino a quienes aman mejor. Y amar mejor es no traicionar, no abandonar, no mentir. Es cuidar hasta el final. Y cuando ya no queda nada que cuidar, es saber retirarse con dignidad. Si has llegado hasta aquí, quiero saber qué te pareció esta historia. Deja tu opinión en los comentarios, nos encantaría conocer tu perspectiva. Y, por supuesto, si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora para no perderte historias como esta en el futuro. Activa la campanita, dale a me gusta, y compártela con alguien que necesite saberlo hoy. Y antes de terminar, una reflexión, la traición no solo destruye una relación, sino lo más preciado entre dos personas, la confianza.
rompe la raíz, corrompe el afecto, crea heridas que el tiempo no puede borrar. No se trata solo de perder a alguien, se trata de perder lo mejor de uno mismo. No vale la pena. Cambiar lo seguro por lo incierto, herir a quienes están a tu lado, destruir hogares, familias, historias, todo esto tiene un precio. Y quienes pagan, un día, entienden el costo. Recuerda, este canal no apoya ningún tipo de traición. Nuestras historias son ficticias, pero los sentimientos que evocan son reales. Porque el amor es una elección. Y la traición también. Que elijas amar de verdad. Hasta la próxima historia.